Bienvenidos a esta casa de oración, Puerta del Cielo. Hoy Dios nos va a hablar y nos va a hablar por su preciosa palabra. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo capítulo 24. Hoy Dios va a hablar a tu vida como ha hablado a la mía. Y Señor, esta palabra corre y cae en el corazón y en la mente del pueblo. A ti damos toda honra, Señor, a ti damos toda gloria, a ti damos toda alabanza y a ti damos toda adoración. Porque eres tú, es la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada persona, Señor. Eres tú, Señor, eres tú el que hace la obra. Bendecido, alabado, honrado, exaltado y glorificado sea tu nombre. Mateo 24 dice la poderosa palabra del Señor en el verso 11, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Iglesia preciosa, atento, atento. ¿Con quién oyes y a quién sigues? Atento. ¿Con quién oyes y a quién sigues? Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos fuertes, estamos en los últimos tiempos. Y por ser fin de año, por haber muchas celebraciones, eso no se nos puede olvidar. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Amén. Porque este es tiempo en que el enemigo devora a muchos. ¿Sabes por qué? Porque se nos pierde nuestro objetivo. Se pierde, se confunde, se enreda en medio de la época en que estamos viviendo. Y entonces aparecen falsos profetas, falsos maestros, engañadores, mentirosos. Toma asiento, amada iglesia. Señor, ayúdanos a tener el espíritu bien despierto, a tener nuestros sentidos espirituales bien ejercitados. Por esta época de fin de año, se mueve fuerte la adivinación, se mueve fuerte la brujería, se mueve fuerte ese querer saber qué viene para el próximo año, ¿cierto? Y en medio de todo esto, voy a decir algo terrible, en medio de mucha iglesia universal, también se mueve el ocultismo. ¿Cómo así, pastora? Sí, señora. Mucha profecía y mucha falsa palabra que no viene de Dios, que viene de la emoción, que viene del corazón, que viene de la imaginación, que viene de la manipulación, porque desafortunadamente hay manipulación en medio del pueblo del Señor. Y se habla y se dice que Dios dijo lo que Dios nunca ha hablado y lo que Dios nunca ha dicho. Y va muy acorde a esta palabra. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es más, hay iglesias donde la gente va es a que le digan que viene. ¿Cierto? Como en otra época se iba al brujo, al hechicero, al satanista. Ahora van a algunas que se hacen llamar iglesias cristianas a que les adivinen, y por esta época eso como que se potencia, que viene para el futuro. ¿Tú quieres saber qué viene para tu futuro? Dobla rodilla. ¿Tú quieres saber qué viene para tu futuro? Clama al Señor y pídele a Dios palabra. Y la palabra te va a hablar fuerte y claro, fuerte y claro. Atento a quien oyes, atento a lo que te dice. A veces en medio de las iglesias, en medio de las congregaciones, se levantan
no digo amistades, sino compincherías entre unos con otros. Y el comadre y la comadre y el compadre van para arriba y para abajo. Y entonces el uno le dice al otro que Dios me mostró, que Dios me habló, que me dijo, cuando Dios ni ha hablado, ni ha mostrado, ni ha dicho. Cuidado, cuidado. De buenas amistades, comparte, pero no a las compincherías. No andar chismeando en medio del pueblo, como dice la palabra del Señor. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y donde hay falso profeta y mentira, viene el engaño y viene la muerte espiritual. Quiero que vayamos a Segunda de Pedro, que allí Dios nos va a hablar más de todo este tema de falsa profecía. Esto da para mucho. Hoy apenas el Señor nos está recordando, nos está llamando la atención de tener mucho cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos metemos? ¿A quién escuchamos? Tenemos que estar bien conectados con el Espíritu Santo de Dios, leer, estudiar, analizar la palabra del Señor. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde se levantaban los falsos profetas? ¿Dónde se levantan los falsos profetas? En el pueblo, en medio de la iglesia de Dios. No todos los que van a la iglesia son santos, son puros, son limpios, ni quieren mejorar las vidas, ni quieren agradar a Dios. Muchos se levantan a engañar, a mentir. Hay muchos instrumentos que el diablo no levanta afuera, los levanta ¿dónde? En medio de la iglesia, o llegan a la iglesia a dañar. Tú tienes que estar muy atento. ¿A quién oyes? ¿Cuándo oyes? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos que enseñan lo que Dios no ha enseñado, falsos que tergiversan la palabra de Dios, que la manipulan, que la quieren acomodar. Cuidado, cuidado. ¿Y sabe por qué mucha gente es engañada y es confundida? Porque no lee la palabra de Dios. Porque no lee la Biblia, porque no la escudriña. Y entonces cualquiera viene y le dice cualquier cosa y la cree. Y la cree. Iglesia hermosa, tiempo de estar apercibidos, tiempo de estar atentos, porque dice la palabra, y se levantarán, dice acá, y habrá, falsos maestros. ¿Dónde? Entre vosotros. Entre vosotros. Hay muchos que tienen fluidez de palabra, pero no de parte de Dios. Acuérdate que hay sabiduría que viene de Dios, pero hay sabiduría, dice la palabra, terrenal y diabólica. Si alguien quiere mover el diablo, es a la gente que quiera buscar de verdad Dios. Si alguien quiere derribar Satanás, es a la gente que de verdad quiere obedecerle y agradar a Dios. Y uno que de verdad quiera agradar y obedecer a Dios, va a estar firme en la palabra del Señor. Pero si baja la guardia, si se descuida, puede caer en garras de un falso profeta, en garras de un falso maestro. Y en este tiempo, eso se ve fácil y los medios lo facilitan, ¿no? Porque entonces empezamos a mirar por las redes sociales, por YouTube, por Instagram, por lo que sea, al uno, al otro, a la otra,
a lo trico, al de más para allá y al de más para acá. Y entonces unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y lo que más me guste y lo que más me convenga, de pronto lo tomo y digo, y sí es esto. Voy a decirte algo, deja de andar corriendo para aquí, para allá, mirando a cuánta persona veas en YouTube, en Facebook o en cualquier red social. Porque tú no sabes, tú no conoces. Y la gente puede hablar tantas cosas, pero solo el Señor sabe quién es y quién no es. Dios te puso pastores. Dios te puso pastores. Y a veces la gente raja los pastores que tiene, pero buscan por fuera de todo. Y entonces corren el riesgo de caer en manos de un falso profeta, de un falso maestro, de un engañador que les confunde la mente, el alma y el corazón. ¿Tienes dudas? Dobla rodilla. ¿Quieres saber? Clama a Dios y escudriña las Escrituras. No solo léelas, escudriñalas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Acuérdate que el diablo es engañador, ¿no? Ni siquiera es de frente, no, encubiertamente, sutilmente, y lo vemos, ¿no? A veces se acaba de leer una palabra o se acaba de leer una prédica y viene el engañador que está por ahí camuflado y dice, ¿y será que eso sí es cierto? Pero a mí me parece que tal vez no. ¿Por qué? Porque el diablo busca afuera y adentro, a ver a quién devora, a ver a quién hace tropezar, a ver a quién aparta de la sana doctrina. Cuidado, iglesia, cuidado, iglesia, cuidado, iglesia. Por eso al diablo le encantan los tours eclesiásticos, que la gente vaya de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de pastor en pastor, de doctrina en doctrina, porque es una persona que fácilmente el enemigo la envuelve, la enreda, la hace caer, la hace tropezar y finalmente la saca de los caminos del Señor y la mete donde Dios no la ha mandado ni a lo que Dios la ha mandado. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sobre ellos va a venir juicio de Dios. Sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros va a venir juicio de Dios indiscutiblemente, porque así lo dice la palabra. Pero mientras, ¿a cuántos se pueden arrastrar? ¿Y a cuántos se pueden llevar? Cuidado, iglesia, cuidado. Dice aquí, mira esto tan tremendo en el verso 2. Y muchos seguirán sus ¿qué? Disoluciones. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Muchos, no dice que pocos, muchos seguirán sus disoluciones, sus confusiones, sus divisiones. Porque el objetivo de un falso maestro, el objetivo de un falso profeta es generar división. ¿Para qué? Para apartar al pueblo, para apartar a los hijos del Rey de Reyes de la verdad de Él. De la verdad de Él. No le creas a todo el que te habla. No le creas a todo el que diga que sabe. Tu dobla rodilla. Métete con el Rey de Reyes. Métete con su divina palabra. Y si tienes dudas, tienes pastor. Tienes pastora. Amén. 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 Porque a veces la gente le pregunta a todo el mundo, menos al pastor. Y el que va a dar cuentas por ti es tu pastor.
tu pastora. Los otros no van a dar cuentas. Los otros solo se encargan de dividir, de cizañar, de manipular, porque así trabaja Satanás. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso hay mucha gente que comienza a blasfemar contra las cosas de Dios, porque lo cogió uno de estos falsos maestros, uno de estos falsos profetas, y los desvió, y aún los manipuló para obtener a veces ganancia para ellos. Mira lo que dice el verso 3. Y por la avaricia habrá mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay muchos que usan la palabra del Señor y la Biblia para mercadería, para ganancias deshonestas, para manipulación. Y hay muchos, en muchos lugares, aquí no y nunca en el nombre de Jesús, que cuando llega a una congregación una persona que tiene recursos o que creen que tiene recursos financieros, desde el falso maestro, el falso profeta, se le va y, como yo digo, le cae. Y comienza a darle palabra profética y comienza a hablarle una cantidad de cosas para obtener alguna ganancia, algún favor, algún préstamo, alguna cosilla de esas. Cuidado, cuidado, cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. ¿Por qué dice fingida? Porque son mentiras. Porque no vienen de Dios. Vienen de hombre y en el peor de los casos vienen del diablo. Porque el diablo usa la boca. Que se deje usar. Iglesia, estamos en tiempos fuertes. Estamos en tiempos peligrosos. Y este tiempo de fin y principio de año es más fuerte y más peligroso que el resto. Cuidado con el que te dice, uy, el Señor me dijo que el año entrante A, B, C, D. Cuidado. Métete con Dios. Métete con Dios. Métete con Dios. Y Él te va a decir si a Él le place. Porque acuérdate que Dios no habla por solicitud de nosotros, ¿no? Nosotros pedimos, pero Él decide si contesta y a quién le contesta y cuándo le contesta y cómo le contesta. Amén. ¿Sabes qué necesitas saber para el año entrante? Que tienes que cuidar tu salvación, que tienes que buscar a Dios más que este año, que tienes que dejar toda forma de pecado, que tienes que volverte en adorador de Dios cada día más, que tienes que ganar más almas. Eso es lo que necesitas saber. El resto depende de la misericordia, de la bondad y del favor de Dios. Por este tiempo hay mucha gente, demasiada gente en medio de las congregaciones que anda. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, para ti, para ti, para ti. Cuidado, cuidado, cuidado. La gente cree que Dios anda mandando mensajes con otros. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Si Dios quiere darte un mensaje, ¿te lo va a dar por la palabra de Dios? ¿O te lo va a dar por tu pastor? Y lo que habla el pastor lo hará en las prédicas. Y lo hará públicamente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice que la profecía en este tiempo debe ser juzgada. Debe ser juzgada. Esas cosas hay en secretico y por debajo de cuerda y que nadie sepa. Cuidado, cuidado,
cuidado. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Guarda tu alma, guarda tus oídos, guarda tu corazón. Quiero que vayamos un poquito más adelante a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4. Mire esta palabra tan clara, tan contundente, pero que a veces al pueblo de Dios, a los hijos de Dios se les olvida. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Fíjate que hay espíritu, aparece con E minúscula. Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Tú pruebas al que te está hablando a ver si es de Dios? ¿Será que tú puedes probar a cualquiera de los que habla por redes sociales? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga, y esto lo escribió el apóstol Juan hace más de 2000 años. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si esto era hace 2000 años, ¿te imaginas hoy? Los falsos profetas, los falsos maestros brotan. Que me soñé, que vi, Señor de los cielos. Hubo una época que el Señor me dijo que había una crisis de sueñuelitis. El Señor me dijo, dile al que te venga con sueños, dile que se mete en 3 días de ayuno sin levantar por lo que soñó. Y se lo dije a varias personas. ¿Sabes cuánto le hicieron el ayuno de 3 días sin levantar? ¡Ninguno! ¿Por qué? Porque nos encanta hablar tantas cosas. Pero cuando ya eso nos demanda exigencia, hasta ahí llegamos. Lo que es de Dios es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que no es de Dios, no es de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo yo cuando mandaba a las personas a ayunar 3 días sin levantar? Probando el espíritu, a ver si era de Dios. Y si era de Dios, ¿qué iba a hacer la persona? Amén, pastor, así, se clavaba 3 días. Tal día arranco el ayuno para que el Señor me muestre, me confirme, me revele. Pero la mayoría lo que hacían era abrirme los ojos. Tranquilo que no le voy a echar gotas. Y me hacían así. Y claro, Dios te dio el sueño a ti, o eso me dices tú. Por tanto, la responsabilidad es tuya delante de Dios. ¿Eso nos gusta? No nos gusta. Y si el sueño no es de Dios, menos. ¿Me estás entendiendo? Hay que probar. Hay que probar. Cuando a la gente le da sueñuelitis. Porque tal vez hay falsa palabra, falsa profecía, hay mentira, hay manipulación, emociones, pasiones. A veces en los sueños, ¿sabe qué sale? Los deseos, las pasiones, los anhelos que hay en el corazón, que hay en el alma, y no son de Dios por ningún lado. Alguna vez una persona tuvo un sueño desagradable con otra persona, y como hay que probar los espíritus, le pregunto yo, ¿y tú cómo estás con esa persona? ¿Estás bien? ¿Tienes buenas relaciones con ella? Cuando yo sabía que con esa persona tenía sus cosas, no divinamente, pastora, yo, ¿seguro? Hay que probar los espíritus, si son
de Dios. ¿Tú crees que Dios le va a dar un sueño a una persona que tiene roce con otra en contra de esa otra persona? ¡Nunca! ¡Nunca! Mucho cuidado con ese tema de los sueños. Mucha falsa profecía y mucho falso maestro se mueve a través de sueños que no vienen de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios. ¿Por qué el apóstol Juan hacía esto en este tiempo? Porque en ese tiempo había mucha gente que negaba que Cristo había venido en carne. Lo negaban. Y en esa época, si ahora hay dudas, en esa época era más fuerte, ¿no? Que pensaran, creyeran, entendieran que el Hijo de Dios se había hecho hombre, había muerto y había resucitado. Hoy pasa. Pero en esa época era casi que increíble, inverosímil. Iglesia hermosa, mira lo que dice el verso 4 de primera de Juan 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando alguien es verdadero hijo de Dios, cuando en verdad Cristo y su Espíritu Santo mora en alguien, ¿va a caer en manos de un falso profeta? ¿Va a caer en manos de un falso maestro? No. Y entonces, ¿por qué caen muchos cristianos? Porque en verdad Cristo no está dentro, ni el Espíritu Santo está dentro de ellos. Por eso aquí la palabra dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es ese mayor? Cristo. Que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, que es el que mueve a los falsos profetas y a los falsos maestros a mentir, a engañar, a confundir. Muy atenta, iglesia. Muy atenta, iglesia. Muy atenta. Tu tarea es llenarte de Cristo. Tu tarea es llenarte del Espíritu Santo. Porque si tú y yo estamos llenos de Cristo y llenos del Espíritu Santo, ningún falso maestro ni ningún falso profeta nos va a engañar. Porque si oímos hablar, vamos a tener el discernimiento si es de Dios o si no es de Dios. Y sencillo, todo lo que es de Dios viene conforme a su palabra. Dios no va a dar nada nuevo. Todo lo que tenía que estar revelado para los hombres ya está revelado. ¿Dónde está? En la Biblia. Las nuevas revelaciones no son de Dios. No son de Dios. Son de Satanás a través de falsos maestros y a través de falsos profetas. ¿Quieres revelación de Dios? Métete con la Biblia y métete con el Espíritu Santo. La palabra profética más segura está aquí. Se llama las Sagradas Escrituras. Mi pastora preciosa, mi pastora Carmen, eso no lo inyectó. ¿Quieres palabra profética? ¿Quieres que Dios te hable? Métete con Dios. Y ojalá métete en oración y ayuno. Y Dios va a hablar. Y Dios va a hablar. Y nos va a hacer entender. Colócate en pie, iglesia, en esta noche. Y dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, precioso Dios. Aquí estoy, altísimo Señor. Señor, Señor, yo creo que yo soy hijita, hijito tuyo, Señor. Yo creo que yo soy de Dios, que soy tuya, mi Abba Padre. Señor Dios de los cielos, papá. Y tu palabra dice que yo he vencido, Señor.
porque mayor Él es el que está en mí. Señor, necesito ese que es mayor, que es el Cristo de la gloria. En verdad esté en mí, en verdad esté en mí al 100%, Señor. Porque si el Cristo de la gloria y su Santo Espíritu está en mí, yo voy a vencer hoy y siempre toda circunstancia, todo falso profeta, todo falso maestro, todo engañador, porque tu palabra lo dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo que el que está en el mundo. Pero tú y yo tenemos que estar seguros que Cristo está en nosotros y que Cristo está dentro de mí y que el Espíritu Santo opera dentro de mí. No solo que esté en mí, no solo que esté en ti, sino que opere en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo limpio cada mente, cada corazón, cada oído, cada alma con la sangre de Cristo. Padre, establécete tú, establece tu Espíritu Santo y sea establecido el Cristo de la gloria dentro de cada uno para que podamos vencer a todo falso maestra, a todo falso profeta y a todo engañador. Señor, ayúdanos a guardar nuestra alma y nuestro corazón, nuestros oídos todos los días de nuestra vida. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta las manos hacia el tercer cielo y en esta noche, iglesia hermosa, recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y recibe el ser guardado en esta noche de todo falso profeta y de todo maestro falso hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga, iglesia.